A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 10 de diciembre de 2018. Estamos con Carolina H. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Estamos con Cristian Mirza. Buen día, ¿qué tal? Que todavía tiene algunos apuntes por hacer. ¿Está preparándose? Estoy ensayando alguna cosa. Armando Sartorotti, bienvenido. Buenos días. Y Daniel Superviel, que hace tiempo que no aparecía. Desde junio. Desde junio. Bueno, buen día para todos. 6 meses después, súper en la mesa. Vamos al primero de nuestros temas, el más candente, el que tiene a buena parte de la población pendiente. La Unión Nacional de Vendedores de Nafta estimó que el desabastecimiento de combustibles en las estaciones durará hasta mañana martes. ¿Por qué? Bueno, por el conflicto que mantiene la Unión de Trabajadores del Transporte de Combustible a raíz de un accidente laboral que sufrió uno de los choferes el miércoles pasado al cargar su camión en la planta de ANCAP en La Tablada. El viernes, ese sindicato, la Unión de Trabajadores del Transporte de Combustible, se reunió con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Después del encuentro, las partes firmaron un preacuerdo donde, por ejemplo, está prevista la creación de un grupo de trabajo para mejorar la seguridad en la planta de La Tablada. Además, Murro le solicitó a la Federación de Funcionarios de ANCAP que sus afiliados hicieran una excepción y trabajaran el sábado durante unas horas en La Tablada a efectos de que pudiera avanzarse en la normalización del suministro. Bueno, según el gobierno, en el texto se estableció que el sábado iban a ingresar camiones a esa planta, pero la Unión de Trabajadores del Transporte de Combustible dijo que no, que el gobierno estaba confundiendo a la población, que con los sábados no se transaba. Bueno, ahora estaba corriendo la asamblea, ahora estamos esperando las resoluciones. ¿Cómo ven esta situación que ha quedado planteada? Arranco yo. Yo observo esta situación como totalmente desproporcionada, en el sentido de que el hombre que resultó lesionado en una mano ya está en su casa, gracias a Dios y a los médicos, la mano no la perdió y bueno, ya está dado de alta en su casa. Ahora, la desproporción de la medida en relación a lo que se perjudicó, todas las cosechas, el turismo, bueno, toda la gente que no pudo moverse el fin de semana, toda la gente que tuvo que ir a trabajar y no pudo salir, me parece que debería llamarnos a la reflexión a todos. Y sobre todo a la herramienta sindical, ¿no? Una herramienta tan noble, tan necesaria, tan fundamental para el crecimiento de los países, pero una herramienta mal utilizada termina siendo una bala en el pie, porque creo que el resto de la ciudadanía también tiene derechos, así como tienen derechos los sindicalistas o los sindicatos de protestar. Me parece que hay que calibrar la profundidad de las medidas, y creo que esta medida fue totalmente desproporcionada, que revela a su vez lo que viene sucediendo con respecto al sindicalismo en Uruguay en los últimos años, ¿no? Que ha tomado una preponderancia en la vida de los uruguayos que lleva a que los uruguayos piensen que lejos de ser solidarios son precisamente lo contrario, ¿no? Son sumamente egoístas, piensan solo en su chacra y terminan arrastrando al resto del país a pérdidas millonarias, a que la gente pierda la cosecha, que turistas argentinos que vinieron a alquilar dicen, pues este país no sirve para el turismo, etc. Entonces, me parece que el tema está en la desproporción. Sindicatos, mencionaba recién Superviel. Recordemos, este es un sindicato un poco especial, ¿no? No está afiliado al PIT-CNT. La Unión de Trabajadores del Transporte de Combustible no está afiliado al PIT-CNT. La semana pasada, el jueves, el ministro Murro lo confundió con una patronal, ¿no? Dijo que lo que estaba planteado era un conflicto entre empresas. Y desde la Unión de Trabajadores del Transporte de Combustible salieron a responderle, esto es un sindicato. Lo que pasa que, claro, no es un sindicato reconocido por el PIT-CNT, es un sindicato que de algún modo surge por discrepancias con el otro, el SUTCRA, el Sindicato Único del Transporte de Carga. Bueno, pero es un sindicato nuevo que está ahí peleando por su representatividad. Sí, trata de hacer ruido aparentemente para lograrla. A mí lo que me llamó la atención en todo esto es el se dice. ¿Tá? La Federación ANCAP dice que el problema es que se reduce el personal y por eso suceden accidentes.
Sin embargo, ellos mismos hicieron un paro el mismo viernes, para conmemorar aquella votación, aquel plebiscito en 2003, ¿verdad? ANCAP dice que el previsionista va y que no es necesario que esté fijo en la tablada, que la seguridad está regida por una norma ISO. Los empleados y los transportistas, o sea, los camioneros, que dicen que ellos ya están haciendo todo para no cargar los sábados, así que con más razón esos 4 camiones que trataron de cargar el sábado no lo pudieron hacer, por más de que habían camiones que eran de Rocha. O sea, que no estaban dentro del conurbano, que era la medida estaba tratando de bloquear, digamos, el combustible dentro del marco del conurbano. El ministro de Trabajo dice que el acuerdo de que el lunes se reanudaba la distribución, pero que se permitía que aquellos caminos que quisieran cargar el sábado lo pudieran hacer. Entre tanto se dice y no se sabe quién tiene la razón, en definitiva. Yo no pude leer en ningún lado cuál es el estado real del trabajador lastimado. Ahora el Super me está diciendo... Esa es la información que hay. Sí. Pero durante el fin de semana, no puede saber, o sea, cuando ya estábamos sufriendo, hacía 3 días que sufríamos la medida. ¿Cuál era el estado del trabajador lastimado? ¿En qué consistieron las heridas? ¿Cómo es el funcionamiento detallado de la manguera que lo lastimó? ¿Cuántos accidentes como este ha habido desde que ese sistema de que los mismos camioneros se carguen ellos los camiones se impuso? O sea, una cantidad de datos que creo que le hacen a la información necesaria para que la población también, más allá de las calenturas que pueda tener, esté debidamente informada. Todos los medios que estuve escuchando durante el fin de semana, del viernes en adelante, se basaban en los se dice. Unos dicen, otros dicen, otros dicen, otros dicen. Digo, y la población no solo no tenía nafta, sino que tampoco tenía información. Tenemos que recordar que además durante el fin de semana estaban rigiendo el conflicto de los ómnibus de mediana y larga distancia. Ese conflicto se arregló el viernes, ¿no? ¿Se arregló el viernes? Sí. Pensaba que el fin de semana todavía continuaba. Con respecto al trabajador, al chofer accidentado, fue dado de alta el sábado. Según informó Subrayado ayer, tiene curada la herida y la luxación, no tuvo lesión ósea. Bueno, en primer lugar, estamos en un área sensible. Es lo mismo cuando suceden los paros de transportes. El impacto que recibe la ciudadanía es significativo y genera, calenturas. Yo creo que acá, por supuesto que hay intereses corporativos. Esto es obvio, me parece, yo coincido con Superviel, que es una medida absolutamente desproporcionada, que no condice con el reclamo o el origen del conflicto. Pero además hay problemas de diálogo notorios, no solamente de diálogo, sino de entendimiento. Es decir, hay un diálogo establecido, Ministerio de Trabajo, que obviamente ha jugado siempre el rol de mediador en todos los conflictos, pero no logra cerrar un acuerdo, porque o uno se entiende en una cosa, como dice mi contertuliano, y otros entienden otra cosa. En definitiva, hay un problema de diálogo y es la población la que está sufriendo el mayor impacto. Me parece que en términos de medidas, el sindicalismo uruguayo todavía no ha encontrado medidas innovadoras. Yo, como trabajador, cada vez que el PIT-CNT convoca un paro, yo me adhiero, más allá de estar o no de acuerdo, ¿no? Porque esta es una cuestión de lealtad al gremio, a la organización sindical. Y obviamente no voy a facultar cuando ADUR convoca un paro. Pero me parece que al sindicalismo uruguayo le faltan medidas innovadoras, medidas alternativas que no generen tanto impacto a la población y al mismo tiempo resulten un arma importante para la negociación, porque el paro es eso, es un arma que los trabajadores tienen, un instrumento para la negociación. Si ellos pierden ese instrumento, seguramente van a seguir perdiendo en términos de resultados. Sí, cuando le planteamos esta pregunta a los dirigentes de la Unión de Trabajadores del Transporte de Combustible, la respuesta es: hace mucho tiempo que estamos reclamando por las condiciones en las que hay que desempeñarse a la hora de cargar los camiones en la planta de La Tablada. Hemos tenido distintas alternativas, no se nos atienden los planteos y ahora ocurre un accidente como este. Bueno, es muy difícil no ir al paro, no ir a la huelga.
Sí, yo escuché que hace 3 periodos que están reclamando, estaba diciendo. En primer lugar, obviamente que siempre se lamenta un accidente laboral, que está bueno, que estamos contentos de que esté ya de alta, eso es una cosa buena. Y obviamente el derecho, ¿no? El derecho a manifestarse, el derecho a reclamar derechos, que está y que hay que reconocerlo. Pero ahora, está el tema de la desproporción de la medida, porque recordemos lo que yo pensé que después de lo que pasó con el Antel Arena íbamos a seguir ese camino de se había marcado un poco de sensatez cuando hubo ese accidente. ¿De qué estás hablando? Hace poco que tuvimos un accidente del Antel Arena y que sin embargo, una semana antes de la inauguración, aquella caída que hubo. Pero bueno, ahí yo creo que acá se están vulnerando no tanto el apuro por una obra, sino que se está dejando al país parado, ¿no? Y rehén de una corporación. Tú estás diciendo que hay una contradicción entre esta medida dispuesta por este sindicato la semana pasada y la que el Zunca tomó cuando se produjo ese accidente laboral en la obra del Antel Arena. Sí, que a mí me pareció bueno lo que hizo el Zunca. El Zunca no paró. No, el Zunca no paró y el Zunca siguió y bueno, me parece que fue más sensato en aquel caso. Pero bueno, esta vez se hizo eso y bueno, y también decir, el gobierno pide disculpas, el gobierno se dice una cosa por un lado y se dice otra por otro, no hay una unidad de discurso, pero a mí lo que me llama la atención es eso, es que somos toda la población rehén de una corporación y el propio gobierno es también rehén de la misma, porque el gobierno es el que tiene que, en el fondo, garantizar que estén las condiciones dadas, por supuesto, para que los trabajadores tengan seguridad laboral, pero también tiene que garantizar el interés general, tiene que garantizar la libre circulación, tiene que garantizar que el país no sufra daños mayores. Lo que pasó con el turismo y realmente a mí me dio como vergüenza, como, no sé, yo creo que esas cosas tendrían que evitarse. Dicen oyentes, por ejemplo, está el mensaje de Jorge de 33, ese accidente se produjo por la tarea que el chofer debía realizar y que no es de su competencia. ¿Alguien se puso a pensar por qué el chofer de un camión tiene que ser quien cargue el combustible? El chofer es responsable solo de la carga de combustible que transporta. Tendría que haber un funcionario de ANCAP que se ocupara de cargar el combustible en los camiones y operara de esa forma las mangueras, etcétera, ¿no? Sí, habría que conocer bien cuál es la dinámica y cómo es el funcionamiento, porque mirándolo desde afuera, esto es como cuando analizamos los casos judiciales sin haber leído los expedientes, ¿no? Yo honestamente no sé si eso es aplicable. Habría que ver cuál es la dinámica interna, cómo es el funcionamiento y ahí, en función de eso, sacar una conclusión. No, y lo que a mí me llamó la atención, escuchando a quien está un poco liderando la medida, decía que hace 6 años están reclamando para que alguien intervenga en estos caños que se le incrustan a los camiones transportadores de combustible, y que no había soluciones. Lo que me llama la atención es que hayan pasado 6 años, justamente, 6 años, y que nadie en 6 años haya evitado que un trabajador se lesione la mano. Pero insisto, me parece que nuevamente el sindicalismo acá, por lo que decía Emiliano, no integra el PIT-CNT, nuevamente se arroba o se apropia de los derechos de los demás uruguayos, y que creo que es uno de los problemas que ha tenido el sindicalismo en los últimos tiempos, ¿no? Cuando un sindicalista uruguayo va a Venezuela y dice el pueblo uruguayo está con usted, señor Maduro, se arroban la responsabilidad, y a mí es una falta de respeto decir que en nombre, yo estoy totalmente en contra de Maduro, y nadie le dijo nada al PIT-CNT que no es así, que la mayoría de los uruguayos, creo yo, no están a favor de Maduro. Entonces, nuevamente, yo creo que el sindicalismo estos años ha crecido mal. Podría haber crecido bien y necesariamente porque los países necesitan buenos sindicatos, pero crecieron mal, muy mal, y bueno, empiezan a haber estos desbordes sindicales donde esa amistad político-partidaria del Frente Amplio con el PIT-CNT hace que Murro quede ahí en el medio sin saber mucho qué decir, y bueno, la población paga las consecuencias de medidas que no son solidarias. No, yo ahora discrepo con Superbiel. Me alegro al principio dije que coincidía en cuanto a la desproporcionalidad de la medida, en eso insisto en que coincido, pero no coincido con que el desarrollo del sindicalismo ha sido muy malo. Yo creo que todo lo contrario. Bueno, en primer lugar, sabemos que este sindicato no pertenece al PIT-CNT y tú te referiste a la Central Unitaria y Única
Ya que haya de central los única en trabajadores. Uruguay es absolutamente insólito en América Latina, ¿no? Por Eso supuesto. es- Pero además yo creo que avanzó muy bien y de hecho las conquistas en materia laboral, el incremento del salario medio de los trabajadores, y podría seguir enumerando las medidas que han beneficiado a los trabajadores en términos generales en estos más de 10 años, han sido también producto justamente de esa madurez del movimiento obrero uruguayo, que puede ser que a diferencia de otros haya tenido actitudes pro-democráticas y pro-bienestar, sin duda alguna. Más mensajes de oyentes. Dice José de Juan Lacase: coincido en que la medida que se adoptó suena desproporcionada. Sucede que instancias no cumplidas anteriores no tuvieron publicidad. También sucede que la seguridad laboral solo es relevante cuando ocurre un accidente grave. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es cierto, sí. Han seguido llegando mensajes de los oyentes sobre el primer tema. Y elijo estos dos. El que manda Daniel, que dice: la causa del accidente, el de el miércoles pasado, con ese chofer de un camión cargando en la planta de la Tablada, es la misma que pudo haber causado una herida mucho peor o tal vez la muerte. La existencia de la causa genera todas las probabilidades posibles de consecuencias. Si ocurrió el evento es porque el análisis de riesgo no lo consideró o lo hizo de forma insuficiente. Esta gente no está para la bobada, deja de ganar, y de verdad deja de ganar por no trabajar, y lo digo pese a que no soy abogado de nadie. Un poco en la misma línea va este otro mensaje de un oyente que dice que, bueno, la medida a él lo perjudicó, pero después de escuchar la entrevista que se hizo temprano, hoy, con uno de los dirigentes del sindicato de transportistas de combustible, me convencí de que estuvieron bien en realizarla. El accidentado salió regalado. Pudo haber sido mucho más grave para él. La situación la vienen planteando desde hace varios meses y las autoridades mutis por el foro. Agrega Elder. De entre los mensajes de los oyentes encuentro este de Walter, que dice: ayer en Punta del Este un taxista le vendió 5 litros de nafta a un turista argentino para que pudiera llegar a Buquebus de Colonia. Un turista, un amigo. El taxista le cobró 2.500 pesos por 5 litros. El señor tuvo que pagarlo porque si no, no podía regresar. Lamentable la actitud del taxista uruguayo. Vaya uno a saber si esto es cierto, ¿no? Sí, pero si no es cierto, está entretenido, ¿no? Es un cuento que da para... Como anécdota. Hay que tener bidones llenos, entonces. Vaya. Tremendo.